Ok. ¿Dónde me quedé? Me quedé aquí. Ok. Bien. Ok. Bien, en cuanto a detalles del manejo, seguimos con la cerda primeriza. Esta va a ser, esta es la séptima clase. El día de hoy es 13 de mayo, es la séptima clase y estamos con el tema del manejo de la cerda. Y estamos viendo particularmente el manejo de la cerda primeriza o de reemplazo. Como ya habíamos anotado antes, es importante que tengan una cuarentena, estas cerdas, a partir de los 135, 140 días. No necesariamente la cuarentena se refiere exactamente a 40 días, pueden ser más días, siempre y cuando nosotros estemos totalmente seguros de que los animales que estuvieron en esta cuarentena ya están perfectamente respaldados, se les ha aplicado el programa sanitario, el feedback, en fin, traen todo el zoológico de acá de la que va a estar en la granja. Ok. Uh, estos animales van a estar en un corral sanitizado con al menos 2 bebederos separados a cuerpo de puerco. ¿Por qué estamos hablando de 2 bebederos separados a cuerpo de puerco? Pues para que si un bebedero está ocupado, puedan ocupar el otro. Luego hay cerdos medios malintencionados que si hay 2 bebederos, se voltean de lado y están tapando al mismo tiempo los 2 bebederos. Pero cuando los tenemos separados a cuerpo de puerco, siempre hay otra opción como fuente de agua. ¿Ok? Lo más recomendable es que también en la cuarentena y también cuando las pasemos, si es que las vamos a tener en corrales, cuando las pasemos a granja, deberán de ser preferentemente lotes homogéneos, grupos pequeños de 10 a 12 cerdas por corral con un área por lo menos de 1,5 metro por cada una de las cerdas. Si necesitamos, ojo con esto, si necesitamos meter a cerdas de reemplazo con cerdas adultas, que se siga manteniendo el mismo número de cerdas por corral, pero no vayan a meter a una o 2 cerdas nada más al corral con todas las hembras adultas. ¿Por qué? Porque las van a destrozar. Entonces, lo más recomendable es que haya un equilibrio. Si estamos hablando de 12 cerdas por corral, bueno, pues metan 6 adultas con 6 hembras de reemplazo. Y entonces, pues ya la cosa está un poco más equilibrada. ¿Ok? Vigilar la temperatura ambiente, esta es su zona termoneutral de las cerdas, de 18 a 22 grados centígrados. Que haya una buena iluminación, por lo menos 12 horas de iluminación con 220 a 250 luxes por metro cuadrado. La exposición al vato ya sabemos que es esencial, personal entrenado y capacitado para estar detectando calores. Cerdas que no entren en celo con una variación de 3 a 4 días después de que hayan llegado a la granja en la cuarentena o con problemas de aplomos, retirar del grupo y si podemos hacer una reclamación, bueno, pues entonces haremos una reclamación con la granja origen, con la granja de pie de cría. En cuanto a evaluación general, ya sabemos que la hembra de reemplazo deberá de tener mínimamente 7 pares de tetas funcionales, tetas delgadas que se acomoden lo mejor posible en el hociquito del lechón, que no sean tetas así como que en forma de botón, nada más una bolita, porque esa teta pues fácilmente se va a poder escapar del hociquito del lechón, y más si es un lechón pues de bajo peso,
pues no va a tener la capacidad, el entusiasmo de amamantarse adecuadamente y le quedaría mucho mejor una teta más bien larga y delgada. Buena posición, que estén alineadas, con formación bien definida, que no haya ni tetas ciegas ni invertidas, ni haya tetas supernumerarias o necrosadas por algún pisotón que se haya lastimado esa teta. Entonces habrá que estar evaluando esa situación. Buen largo de cuerpo, que haya una armonía ósea, vulva bien plantada, sin golpes ni desgarros, patas y pies fuertes, dedos parejos, separados, adecuada superficie plantar en centímetros cuadrados. Finalmente, algunas consideraciones. Las cerdas de reemplazo deberán llegar entre los 145 y 155 días con 90 a 100 kilos. Ya dijimos que es importante que tengan por lo menos 690 gramos, 700 gramos de ganancia diaria. El programa de alimentación no debe estimular excesivamente la deposición de proteína. Esto hace que su crecimiento en muchas ocasiones pueda ser más lento. Va a ser necesario y considerar lo que es calcio y fósforo superiores a la producción comercial. De 100 kilos hasta el servicio, podríamos estarle ofreciendo un alimento con 3,250 kilocalorías de energía metabolizable y con 15% de proteína. La primera inseminación puede ser, no necesariamente su primer celo, la primera inseminación puede ser a los 135, 145 kilogramos de peso vivo, con 200 o 230 días de edad. Grasa a la altura de P2 va a estar entre 17 y 19 y obviamente pues puede ser ya su tercer celo. Cuando se programe la inseminación, 2 semanas antes, podemos estar ofreciendo un flushing y suspender al momento del servicio, eso para favorecer la superovulación, que aumente la tasa ovulatoria. El desempeño de una cerda adulta va a depender en gran parte del manejo y alimentación durante su fase de desarrollo de la cerda. Ok. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Bien. Ahora vamos a arrancar con detección del celo. No. Ay, ya no sé qué hice. Ya no sé qué hice. Bueno. Aquí estoy, ¿eh? Ok. Bueno. Wow. Aguántenme tantito, ¿eh? Ya no sé qué hice yo. Eso de andarle picando aquí y allá. Bueno, a ver. Todas las diapositivas, presentación en negro.
normal. ¡Wow! Ya no sé qué hice, chicos. Ah. Bueno, quién sabe qué está pasando. Ok. Bueno, así lo vamos a dejar. Detección del celo en la cerda. Vamos a empezar a ver lo que es el ciclo estral de la cerda, que seguramente ustedes ya lo conocen perfectamente. La cerda es una hembra, ya quedamos, que es poliéstrica anual. Su ciclo estral normal es de 18 a 21 días. Las cerdas primerizas, en las cerdas primerizas el estro puede ser de repente corto, puede durar unas 48 horas y la ovulación ocurría a las 26 horas. Y en las cerdas multíparas el estro generalmente es largo y puede durar hasta 72 horas y la ovulación puede ocurrir a las 36 horas. Les quiero comentar que como estamos manejando actualmente a las cerdas, eso implica que cuando nosotros estamos atendiendo a una hembra por primera ocasión para su inseminación, eh, pues ya esto de cerdas primerizas ya quedó en el pasado. Vamos a tener, sobre todo, y si estamos manejando adecuadamente a nuestras cerdas primerizas, vamos a tener cerdas con entre 2 y 3 días el celo y con una ovulación que normalmente empieza a ocurrir alrededor de las 36 horas. ¿Ok? Estos son algunos rangos en cuanto al inicio de la ovulación de las cerdas. Vean ustedes, entre 30 y 45, 17 68, 24 96, y esto es la duración que puede tener la ovulación, normalmente entre 2 y 7 horas. Entonces, para efectos estándar, normalmente la cerda, la ovulación ocurre alrededor de las 36 horas, una vez iniciado el celo, que no sabemos en qué momento inició el celo. Y el momento en el que se está presentando la descarga de óvulos del ovario derecho y del ovario izquierdo ocurre más o menos unas 3, 4 horas. Está ovario derecho, ovario izquierdo aventando sus óvulos, ovario derecho, ovario izquierdo, y ahí los espermatozoides están esperando a que salgan para poderlos fertilizar. Ok, ¿cómo vamos a tener la clasificación del celo? El primer celo, que sí nos interesa que ocurra, pero que no va a ser un celo en el cual nosotros vamos a estar inseminando, va a ser un celo puberal, que es el primer celo, ¿sí? Vamos a tener un celo posparto, ese celo posparto puede ocurrir o no. Esto está en función de la cantidad de estrógenos que van a estar alrededor de la ocurrencia del parto. Entonces puede ser que algunas cerdas tengan inquietud o estén mostrando reflejo estático de calor, pero pues obviamente ese es un celo anovulatorio, no hay ovulación y pues de nada nos serviría estarla inseminando en ese momento, ¿no? Ok, vamos a tener un celo postdestete. En cuanto destetemos a la puerca después de 3 o 4 semanas de lactancia, la puerca puede estar entrando en celo en el inter de los siguientes 7 días. Normalmente entre el cuarto o quinto día puede estar entrando en celo, dependiendo de la condición corporal, dependiendo del buen manejo que le hayamos dado de la alimentación en la lactancia. Y vamos a tener también un celo recurrente. Ese celo recurrente se refiere básicamente a la repetición de las cerdas.
que las puercas nos están repitiendo, ya sea de manera normal a las 3 semanas, o bien entre la tercera y cuarta semana, que estarían presentando lo que se conoce como resorciones embrionarias. Ok. En cuanto al estro de la cerda, está de la siguiente manera, está clasificado de la siguiente manera. Entonces podemos tener lo que es un proestro de 2 días y podemos tener un estro que es de 2 a 3 días. En estos dos estadios, lo que se está presentando es un crecimiento y maduración folicular, y esto está dado básicamente por la producción de estrógenos. Tenemos las siguientes dos fases, que es el metaestro, que es el que sigue después del estro. El metaestro está caracterizado por 2 días, y la etapa más larga es el diestro. Esos folículos que se formaron empiezan a madurar y se convierten en cuerpos lúteos, y esos cuerpos lúteos pues obviamente están dados por la producción de progesterona. Cuando empieza a disminuir la progesterona es cuando puede ocurrir algún proceso de aborto. Por ejemplo, en las mujeres, cuando hay amenaza de aborto, lo primero que se hace, obviamente, después de una evaluación, generalmente lo que se hace es aplicación de progesterona para estar manteniendo la gestación. Ok. Vean ustedes, aquí hay, por ejemplo, el número 3. Esto es un folículo, este es un cuerpo lúteo. Estos son ovarios quísticos, ¿sí? Aquí es donde se estuvieron utilizando probablemente algunos productos para sincronizar celo, y entonces esto es lo que puede estar provocando de repente cuando estamos utilizando algunos productos para sincronización de celo estral. Ok. Vean, aquí tenemos un modelo de secreción de estrógenos y progesterona durante el ciclo estral. Chequen ustedes, los estrógenos están aquí, esta es la fila de los estrógenos. Por este lado tenemos a la chica mala de la película, este es doña prostaglandina, y por este otro lado tenemos a la progesterona. Y acá abajo tenemos los días del ciclo estral. Vean ustedes, aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y de aquí del 9 nos regresamos para acá. 10, 11, 12, 13, 14. Este es todo el ciclo estral, ¿sí? Entonces, las etapas que ya vimos acá nosotros, bueno, vamos a ver ahorita en dónde están incidiendo las etapas. Tenemos el proestro, que normalmente puede estar durando 2 días, y entonces el proestro está concentrado aquí. Después del proestro, que esto es cuando las hembras están montando a otras, pero ellas no se dejan montar. A las que sí se dejan montar, esas son las que se encuentran en estro, que sería la siguiente etapa. Esto más o menos dura de 2 a 3 días, el estro. El proestro dura 2 días, el estro dura 2 días, y entonces ya habíamos quedado que todo esto está mediado por producción de estrógenos, y aquí es donde se están presentando básicamente los folículos. Ok. Después tenemos un metaestro que va a durar otros 2 días, del 3 al 5, y enseguida tenemos lo que es el diestro, que es la etapa más larga del ciclo estral. Esa dura aproximadamente 14 días. Y esto obviamente está mediado por producción de progesterona, ¿ok? Aquí, por ejemplo, lo que está ocurriendo, a ver, permítanme, no se deja. Bueno, se me pasó decirles, se me pasó comentarles, aquí en el proestro, ¿cómo está la influencia de la progesterona? La influencia de la progesterona está en niveles basales, está muy baja, ¿sí? Sin embargo, acá los estrógenos están elevados, y precisamente se mantienen elevados
cuando también está la cerda en celo, ¿sí? Esto es lo que va a estar manteniendo también la producción de estrógenos. Ok, los estrógenos entonces van a empezar a bajar, a bajar, a bajar ya en la etapa de producción de progesterona y la progesterona va a empezar a subir siempre y cuando se mantenga la gestación, ¿sí? Entonces aquí hay niveles altos de progesterona, continúan los niveles altos de progesterona, pero puede haber un momento en donde esa gestación se puede ver interrumpida y precisamente se puede ver interrumpida por la presencia de prostaglandina. ¿Ok? Aquí, en este caso, más o menos estamos hablando de entre el 14 y el 16, puede haber un mecanismo, lo que se conoce como luteolítico o lisis del cuerpo lúteo. Entonces, en consecuencia, cuando todos los embrioncitos ya se hayan adosado a las paredes de los cuernos uterinos, ambas paredes van a estar adosados los lechones, ¿sí? Los embrioncitos, perdón. Entonces, deberá de estarse mandando una información, porque si este mecanismo luteolítico llega a ocurrir, y va a llegar directamente a la arteria ovárica, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir la lisis del cuerpo lúteo. Pero si hay un reconocimiento de la preñez, que más o menos se va a dar entre el día 11 o 12, ¿sí? Estas son las sustancias que están provocando un reconocimiento de la preñez. Eso quiere decir que la cerda está preñada. Este reconocimiento de la preñez lo están mandando básicamente todos los embriones que están adosados a las paredes de los cuernos uterinos. Entonces, cuando se presenta este reconocimiento de la preñez, se hace que esta prostaglandina no llegue a arteria ovárica, sino hace que se desvíe hacia el lumen del útero y aquí no va a causar más problemas, porque no va a alisar los cuerpos lúteos. Dime, Alejandra. Profe, Mande. una cita de parte del grupo 1 es que vamos saliendo de práctica, pero ya vamos para ver su clase. Ah, bueno, órale. Sí, Gracias, profe. sí, adiós. Ok, vamos a tener un reconocimiento de la preñez y este reconocimiento de la preñez obviamente tiene que ocurrir antes de que llegue la prostaglandina y lise el cuerpo lúteo. Estas sustancias que son generadas por los embriones son sustancias luteotrópicas. Quiere decir que son sustancias que están apoyando el mantenimiento del cuerpo lúteo. Entonces, esto tiene que ocurrir antes de que se vaya a presentar la lisis. Si este reconocimiento de preñez no se da, y no se da por algunos, digamos, por algunos factores. Por ejemplo, factores tales como que no haya mínimamente el 90% de ocupación en ambos cuernos o que haya el 100% de ocupación, pero solamente en el cuerno derecho o solamente en el cuerno izquierdo. Ambos cuernos deberán de estar ocupados mínimamente al 90%. Si esto no ocurre, entonces no se da el reconocimiento de la preñez. Si solamente un cuerno está ocupado y el otro cuerno está vacío, la puerca regresa, ¿sí? Que a lo mejor no regresa a las 3 semanas después de haber sido inseminada, puede estar regresando entre la tercera y cuarta semana, es decir, entre los 22 y los 30 días, ¿ok? ¿Hasta aquí quedó claro esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bien. ¿Cuáles son algunas de las características del intervalo de este estro en cerdas?
Bueno, podemos tener un intervalo de destete estro corto, poniéndole número, podemos, o que sea de 5 días. Podemos tener un intervalo de destete estro largo, más de 7 días. Cuando tenemos un intervalo de destete estro corto, eso quiere decir que la cerda está siendo que está siendo destetada, está en buenas condiciones, está bien equipada hormonalmente y obviamente está entrando en celo. Sobre todo si durante el tiempo del intervalo de destete a estro la hemos expuesto a diferentes sementales, es decir, a una rotación de berracos. Eso sería lo ideal. Con eso la estaríamos súper estimulando. Pero se necesita que esta cerda esté en buenas condiciones, en buenas carnes, en buena condición corporal, para que todo su stock de hormonas esté funcionando. Lo que va a suceder aquí también es que cuando destetamos a la cerda, pues obviamente deja de haber el efecto de amamantamiento. La prolactina, que era cuando estaba en lactancia con sus lechones, la prolactina estaba inhibiendo básicamente la producción de FSH y LH. Pero cuando se elimina o cuando destetamos a la cerda y deja de haber ese efecto de succión o amamantamiento, entonces lo que ocurre es que deja de haber prolactina y obviamente FSH y LH, y sobre todo si hay una buena condición corporal también con la presencia de colesterol, pues la puerca puede estar entrando en 5 días. Pero si la puerca está saliendo muy, digamos, muy desgastada, porque a lo mejor no quiso comer, a lo mejor tuvo algún proceso infeccioso, la tuvieron que brasear. ¿Por qué? Porque había lechones que estaban atorados. Eso lo vamos a ver, las estrategias para atender un parto. Entonces, no convivió muy bien, a lo mejor tuvo un tamaño de camada exageradamente grande, a lo mejor 14, 15 lechones, y a costa de su condición corporal o a costa de sus reservas, sacó adelante esa camada sin que nosotros la estuviéramos apoyando en cuanto a alimentación, o de plano no quería comer. Y entonces vamos a tener un intervalo de estro largo. ¿Cuáles serían las características cuando tenemos un intervalo de estro corto? Bueno, pues entonces vamos a tener un estro largo, básicamente 3 días, ¿sí? En 3 días, supongamos que destetamos a la puerca en jueves y nos está entrando a lo mejor el domingo. Todavía tenemos lunes y martes para estarla atendiendo, para estarla inseminando. Va a tener un estro largo, fuerte, sólido. Va a tener una ovulación tardía, al menos de 36 horas. Y eso a nosotros nos conviene. Nos conviene ¿por qué? Porque es mucho mejor que nosotros la estemos inseminando antes de que ocurra la ovulación. ¿Y por qué es importante que la estemos inseminando antes de que ocurra la ovulación? Para que ya haya espermatozoides perfectamente capacitados y listos para atender a los óvulos cuando esté ocurriendo la ovulación. Y entonces todo esto nos va a coincidir con una alta fertilidad. Esto a nosotros nos va a convenir porque podríamos conseguir que el número de puercas que van a ser expuestas a la IA, entonces la mayoría de ellas puedan estar quedando gestantes. Pero esta es la otra cara de la moneda. Tenemos un intervalo de estro largo. ¿Aquí qué va a ocurrir? Nos debemos de apurar rápidamente si es que a los 7 días está entrando la cerda en celo, ¿sí? Entonces nos debemos de estar apurando. ¿Por qué? Porque vamos a tener un estro corto, a lo mejor no de 3 días, sino nada más de 2 días. Entonces, si se nos pasa, se nos pasó ya la puerca y ya no la vamos a poder agarrar hasta dentro de 18 o 21 días. Y eso para nosotros son días
no productivos. Un día no productivo es cuando la cerda no está ni gestante ni lactante. Entonces, todo eso nos está costando. No son días gratis, está comiendo. Vamos a tener también una ovulación temprana, no a las 36 horas como normalmente ocurre, ¿sí? Sino a lo mejor a las 24 horas, y si no nos damos tiempo, entonces estaríamos inseminando después de que ocurrió la ovulación. Y eso representa que podemos con ello tener una fertilidad baja, ¿sí? Sobre todo cuando estamos inseminando después de que haya ocurrido la ovulación. Eso puede suceder con cerdas que se tardaron en entrar en celo una vez destetadas. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo les suena todo esto? ¿Bien? Parece que vamos bien, profesor. ¿Sí, Celi? Órale, pues. Los que quieran prender sus cámaras, adelante. Los que me quieran acompañar. Ok. Bien. Vean ustedes, este es el porcentaje de fertilidad en relación con el momento de la ovulación. Por eso les decía yo que era muy importante estar inseminando antes de que ocurra la ovulación. ¿Qué está sucediendo? Déjenme hacer unas anotaciones. Ok. Si nosotros estamos inseminando entre 12 y 8 horas antes de que ocurra la ovulación, podríamos garantizar un 100% de fertilidad. Si nosotros estamos inseminando de 8 a 4 horas antes de que ocurra la ovulación, podríamos estar asegurando un 100% de fertilidad. Si nosotros estamos inseminando 4 horas antes de que ocurra la ovulación, todavía podemos tener un 100% de fertilidad. Pero, cuando nosotros estamos inseminando entre 0 y 4 después de que ocurrió la ovulación, todavía podemos tener un 100% de fertilidad. Y aquí viene el detalle, que cuando nosotros no nos apuramos o la puerca entró tardía al celo, entonces cuando nosotros estamos inseminando entre 4 y 8 horas después de que ocurrió la ovulación, ya la fertilidad se nos empieza a bajar. No es como en este caso, ¿sí? Aquí no, porque nos tardemos, la fertilidad se va a mantener. Lo más recomendable es estar inseminando, es estar dando la inseminación artificial aquí, en este periodo. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque estamos juntando o estamos tratando de pegarle al 100% de la fertilidad, a tener la mayor cantidad de cerdas que hayan sido expuestas a la inseminación y que nos hayan quedado preñadas. Entonces, es muy importante que nosotros estemos trabajando en orden y estemos trabajando al día para estar tratando de inseminar a nuestras puercas antes de que ocurra la ovulación. Ok. Vean ustedes, estos son los estímulos que podemos tener con la presencia del vato, que van a influir en el reflejo estático de calor en las cerdas. Cuando nosotros estamos ofreciendo solamente sonido y olor, podemos conseguir un 90% de reflejos estáticos. Si a este sonido y olor le agregamos la vista, podemos incluir otros 6.7 de cerdas que se agreguen a reflejo estático. Si además la puerca
todavía puede tener posibilidad de contacto, es decir, tocar al berraco, entonces le estamos agregando un 3% más de reflejos estáticos. Quiere decir que entonces, si le estamos dando lo que es el vato visual, auditivo, táctil y olfatorio, entonces tendríamos al 100% de puercas en reflejo estático. Y si a esto le agregamos que estemos ofreciendo a la puerca, por ejemplo, en ese intervalo de este estro, le estemos ofreciendo una rotación de berracos, es decir, un abanico de aromas, de olores de diferentes berracos, pues muchísimo mejor, ¿ok? Bueno, ya sabemos lo que es el vato, visual, auditivo, táctil y olfatorio. Este es básicamente, a esto le llamamos un etograma, es el comportamiento de la hembra con el semental. Lo primero que va a suceder cuando están los dos en contacto, esta es una hembra recién destetada, vean ustedes el dibujito de la ubre. Primero puede haber contacto cabeza con cabeza, después puede haber un olisqueo de la región perivulvar, hay trompeo de flancos, también para checar el berraco si la puerca se queda quieta, hay intento de monta, ¿sí? Entonces, si la puerca no se mueve y la puerca presenta una reacción de inmovilización, entonces el semental puede proceder a la penetración. Ok. Sí es importante que nosotros tengamos a los berracos cerca de las hembras, pero si los tenemos tan cerca, lo que va a pasar es que las puercas se vuelven refractarias a ese aroma. Lo más recomendable es estarles paseando todas las mañanas y todas las tardes a un berraco diferente para que queden perfectamente estimuladas. Aquí tenemos a otro berraco. A considerar que la exposición continua al mismo berraco se asocia con una mala respuesta de parte de la primeriza y obviamente tratar de evitar al máximo mezclar o realizar cualquier manejo estresante desde su inseminación hasta los 30 días después de la misma. Eso quiere decir que cuando estemos nosotros inseminando a nuestras puercas, los siguientes 30 días no debemos de hacer ninguna agrupación, no debemos de moverlas, no debemos de cambiar el alimento. Si a lo mejor antes de la inseminación le estábamos dando 3 o 4 kilos diarios, a lo mejor de un alimento de lactancia porque venían de lactancia, esos son manejos que vamos a ver. Pero una vez que sea inseminada esta puerca, ya debemos de considerarla como una cerda gestante. Desde la primera IA, desde el día lunes que la estamos inseminando, desde ese momento ya la puerca deberá estar recibiendo una alimentación con alimento de gestación y debemos de empezar a restringir. Podemos restringir a 2 kilos cada 24 horas, o bien podemos restringir a kilo mañana, kilo tarde, que también serían sus 2 kilos, ¿sí? Pero eso va a tener que ser de alimento de gestación. No la podemos mover, ¿sí? No la podemos reagrupar, no podemos restringir más allá de lo que ya hemos indicado. 2 kilos mañana, kilo mañana, kilo tarde, o 2 kilos cada 24 horas. Aquí va a ser importante hacer la siguiente aclaración. Si esa puerca que entró en celo es una puerca que está muy delgada, de todas maneras, no le vamos a dar más de comer. Podemos hacer hasta después de los 30 días, podemos hacer algún ajuste alimenticio. Después de los 30 días, ahí lo vamos a ver más adelante, ahí ya es su segundo DG, su segundo diagnóstico.
El primer diagnóstico de gestación lo podemos hacer con presencia y rotación de berracos, al estarle paseando a los berracos, ¿sí? Entonces, vamos a poner presión en lomo, vamos a estar checando si efectivamente esa puerca no se pone inquieta, etcétera. Eso a los 18, 21 días. Más no quiere decir, ya les había dicho, no quiere decir con ello de que ya quedaron preñadas. Puede haber reabsorciones embrionarias entre la tercera y la cuarta semana. Entonces, debemos de seguir paseando semental. O bien podemos estar utilizando un aparato de ultrasonido para hacer diagnóstico de gestación, que también lo vamos a hacer y seguramente ustedes ya lo han hecho ahí en el módulo de cerdos. Entonces podemos hacer un diagnóstico de gestación con las cerdas. Ese aparato para diagnóstico de gestación se puede utilizar desde los 18 días. Según si uno es muy habilidoso, uno puede estar checando perfectamente y con 99% de seguridad de si esa puerca está preñada o no. ¿Ok? Entonces, ya quedamos que hasta los 30 días sería muy recomendable que siguiéramos paseando nuestro semental. De todas maneras, podemos hacer un DG, un primer DG a los 18, 21 días y un segundo DG a los 30 días o 32 días. A partir de esos días, a partir de los 32 días, ya podemos hacer algún ajuste alimenticio si es que hace falta. En algunas puercas hará falta darles un poco más. En otras puercas, con los 2 kilos que le estamos dando, kilo mañana o kilo tarde, o 2 cada 24, será suficiente. ¿Ok? Bien. Ok. Cuando nosotros estamos checando a nuestras hembras, es importante usar machos activos con intenso olor a berraco, con buena salivación y con una condición corporal óptima, para que también el berraco esté haciendo su trabajo. Aquí se está sacando de la sementalera y lo van a sacar a pasear para detección de calores. Chequen ustedes esta diapositiva. En esta diapositiva se está viendo básicamente el efecto de rotación de berracos o del uso de un solo berraco o de no uso de ningún berraco. Cuando nosotros estamos, aquí dice el efecto usando solamente un berraco, rotación de berracos en la sincronización del celo puberal. La primera es con rotación de berracos, la bolita. Luego el triángulo es usando un solo berraco y el cuadro es sin usar berracos. ¿Qué es lo que está pasando cuando estamos utilizando rotación de berracos? Vean ustedes, las puercas están aproximadamente en 165 días. Están perfectas para que pueda aparecer su ciclo estral. Su celo puberal. Entonces, ¿qué sucede cuando implementamos una rotación de berracos? Aquí empezamos a introducir a los berracos con rotación de berracos. El primer experimento es con rotación de berracos. Estamos hablando de 12 hembras, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa 5 días después? 5 días después, prácticamente, 11 hembras, casi las 12, ya entraron en celo, ya están mostrando su celo puberal. Entonces vean ustedes lo fuerte, lo intenso que puede ser el uso de una rotación de berracos, ¿sí? Cuando nosotros solamente estamos utilizando, y aquí metemos, pero un solo berraco, aquí no estamos utilizando rotación de berracos. Cuando metemos un solo berraco, vean ustedes cómo se abre el grupo. O sea, no vamos a... La rotación de berracos es básicamente para tratar de agrupar el mayor número de cerdas en un periodo muy corto. ¿Para qué? Para que estemos haciendo una sola actividad en determinados días. Pero cuando estamos metiendo un solo berraco, vean ustedes,
Aquí solamente 5 días después entraron aproximadamente 2 puercas, después entraron otras más puercas y aquí traíamos como 8 cerdas, pero vean ustedes ya cuánto tiempo pasó. Aquí estábamos del 165 al casi 208, 210. Entonces, se nos está abriendo demasiado este grupo. Y es peor aún cuando no estamos utilizando ningún berraco. Ni siquiera las 12 hembras pueden estar entrando en celo. Entonces, vean ustedes la importancia de estar utilizando rotación y abanico de berracos diferentes, precisamente para la sincronización del estro puberal. Eso no quiere decir que en ese momento la vamos a inseminar, ya quedamos. Ok, vamos a tener a un berraco con nuestras hembras. Le podemos estar paseando otro berraco, supongamos que fuera el mismo corral. ¿Sí? Ahora, puede suceder que de repente cuando nosotros estamos inseminando, a lo mejor no, nada más disponemos de las dosis, exclusivamente estamos disponiendo de las dosis. ¿Me quieres decir algo, Juan Pablo? No. Ok, solamente disponemos de las dosis. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir un reflejo estático adecuado de nuestras hembras cuando estamos inseminando? A lo mejor ahí no podemos llevar al semental, ¿sí? Porque vieron ustedes las instalaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es estar utilizando feromonas sintéticas, que de hecho hay sprays, y le podemos estar poniendo también unas bocinas a las puercas con los gruñidos del semental. Normalmente los sementales empiezan, cuando están cerca de las hembras, empiezan. Entonces le vamos a poner la repetición de esa grabación mientras las estamos inseminando. Ok, ya no van a ser los 4 estímulos, pero sí va a ser el olfato por medio de las feromonas sintéticas y va a ser el oído con la grabación que le estamos poniendo. Si a eso le agregamos presión en el lomo o le ponemos unos costales amarrados por sus bocas, la puerca se va a estimular y se va a estimular bastante bien. ¿Ok? Bien. Es importante, sobre todo si están en los corrales, que una vez que hayamos, bueno, obviamente, para poder inseminar debemos de lavar la región perivulvar, secarla con una sanita y una vez que ya hayamos inseminado nuestra puerca, la vamos a volver a lavar, podemos lavarla y secarla nuevamente. ¿Qué es lo que pasa cuando regresamos a las puercas después de la inseminación artificial a los corrales? Si las regresamos a una jaula o si se quedan en su jaula, pues esto no pasa. Pero si las estamos regresando a un corral y no tuvimos la precaución de lavar y secar perfectamente la vulva, lo que puede suceder es que algunas puercas pueden estar atacando de repente a la puerca recién inseminada, como que les da como que no les gusta porque ellas no están en celo, ¿no? Entonces, podemos lavar perfectamente, si esto llegara a ocurrir, podemos lavar perfectamente la región perivulvar, podemos lavar con agua tibia y ácido acético, o sea, una mezcla de 1:5, de 1 de ácido acético por 5 de agua tibia, ¿sí? Vamos a lavar perfectamente la región perivulvar. ¿Para qué el ácido acético? Precisamente para desinfectar y también para que los tejidos se hagan más compactos, más pequeños. Y después vamos a poner algo de lo que ya habíamos comentado, de pomada de boflavina,
que tiene acriflivina y con eso le estamos dando mantenimiento a esa mordida. Ok. Bien, aquí tenemos a otro berraco en los corrales de las cerdas, otro berraco en los corrales de las cerdas, y vean ustedes, aquí lo más recomendable, precisamente con esta información, ¿qué sería lo más recomendable? Darle solamente una monta, o una inseminación, o 2 inseminaciones, o 3 inseminaciones. ¿Qué es lo que está pasando si estamos dando una sola inseminación? Pues cuando estamos dando una sola inseminación, a lo mejor tendríamos solamente un casi 80% de fertilidad y tendríamos unos 10 lechones nacidos vivos. Cuando estamos dando 2 inseminaciones, van a aumentar el número de lechones nacidos vivos y va a aumentar también el porcentaje de fertilidad. Y cuando estamos dando 3 inseminaciones, va a aumentar el número de lechones nacidos vivos y también nuestro porcentaje de fertilidad. Ok. Déjenme comentarles lo siguiente. En algunas granjas, de repente, lo que están haciendo es que sí, efectivamente, le están dando las 3 IAs, las 3 inseminaciones, separadas de 12 horas cada una en la mañana, una en la tarde y a lo mejor otra en la mañana, o si empezó en la tarde, en la mañana y luego otra vez en la tarde. Pero luego lo que llegan a hacer, y esto es un error que no se debe de cometer, es que si la cerda todavía está receptiva, todavía está presentando, está en estro, después de la tercera inseminación, la gente o los trabajadores le vuelven a dar una cuarta inseminación. Esto puede conducir, estos errores, por eso les digo que es importante que no sean más de 3 inseminaciones, hasta 3 nada más. Si le estamos dando 4 o a lo mejor hasta 5 inseminaciones, supongamos que todavía quisiera, lo que está sucediendo al momento de estar introduciendo el catéter en el tracto reproductivo de la hembra es que va a aumentar la laceración. Es decir, tanto mete y saca, podemos estar generando lo que es una irritación en todo el tejido del canal. Pues obviamente ese tejido no está en contacto con el ambiente, pero cuando lo estamos metiendo y sacando tantas veces, lo que va a ocurrir es una irritación y esa irritación de repente puede estar conduciendo también a problemas de descargas vaginales. Entonces habrá que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, hasta 3 inseminaciones, no más. ¿Ok? Ok. Bien, ¿cómo sabemos que ya nuestra puerca está en reflejo estático? Pues con la presencia del berraco, haciendo presión en lomo o haciendo prueba de cabalgue, en donde la puerca, pues sí, efectivamente ya está en celo. Aquí podemos estar pasando a los sementales por enfrente, pero recuerden ustedes, es importante que haya un medio de contención para que el semental no se vaya hasta allá y regrese, se vaya, venga, porque si no, entonces de lo contrario nosotros no estaríamos viendo qué puerca se está estimulando. Mientras, aquí estaríamos paseando al semental con medio de contención para que nada más nos estimule a 3 o 4 puercas y que se detenga por medio de una puerta, tanto adelante como atrás. Y va a haber otro trabajador acá en el pasillo, checando lomos, haciendo presión en lomo y a lo mejor en ese momento incluso también ya inseminando. Esa es una opción. Una segunda opción es estar marcando cuando estamos paseando a los sementales, estar marcando qué puercas sí están entrando en celo o qué puercas sí están en celo y ya sabemos exactamente el número de dosis
y nada más que aquí tendríamos que hacer una segunda vuelta, regresar a la hora, pero ya sabemos perfectamente qué puercas sí están en celo y nos vamos a ir directamente sobre ellas, porque a lo mejor ya le pusimos una bolita en el lomo, le pusimos una cruz, las marcas que estemos manejando en granja, y ya nos vamos directamente con ellas. Pero esto lo vamos a hacer hasta después de una hora del primer paseo. A lo mejor lo primero que estamos haciendo antes de almorzar, estamos paseando y detectando calores, y entonces, ya que supimos qué puercas sí están, agarramos, guardamos al cemental, nos vamos a almorzar, preparamos las dosis, y entonces ya vamos directamente con las puercas que ya han sido marcadas. ¿Ok? Aquí también se está haciendo prueba de cabalgue con presencia de semental, y en este caso también se puede estar haciendo una prueba, ¿no? Ok. Vean ustedes lo que ya les he comentado: puercas en proestro, puercas en estro. Vean ustedes la condición corporal. Esta de plano se le ven unas orejotas y una cabezota, porque es una puerca ya muy, muy delgada, muy emaciada, pero de todas maneras está entrando en celo, ¿no? Es una puerca que apenas si se está deteniendo con el peso de otra puerca flaca que está montando. Esta puerca tiene mejor condición corporal. Vean ustedes, aquí está un trabajador empujando a la puerca, y vean ustedes las orejitas de la cerda. Eso quiere decir que ya está totalmente receptiva. Está así como si estuviera anclada al piso, como si le hubiéramos echado cemento. No se mueve, no se mueve absolutamente para nada, pero recuerden que solamente ahí va a durar durante 15 minutos. Ok. Una eficiente detección de calores se consigue definitivamente reducir los días no productivos en granja. Recuerden que un día no productivo es aquel en donde la puerca no está ni gestante ni lactante, y todo eso nos está costando. Es necesario ofrecer la monta natural o inseminación en el momento oportuno, en el periodo preovulatorio. Si esto no sucede, se puede afectar definitivamente la fertilidad y también el tamaño para la próxima camada. Ok. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Todo va quedando tan claro como el agua de tamarindo? ¿No? Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos, Santos. Ok. Ok. Detección de celo en cerdas destetadas. Una propuesta en cerdas que estamos destetando, a lo mejor con 3 o con 4 semanas de lactancia. Recuerden ustedes, recuerden, los grupos que estamos nosotros formando, a lo mejor son grupos que tienen, digamos, que están con un desfase entre 3 y 4 días. A lo mejor cuando las inseminamos todas entre 3 y 4 días. Lo mismo va a suceder a lo mejor de repente al momento del parto. No todas nos van a estar pariendo al mismo tiempo. A lo mejor puede haber diferencias en 1, 2 o tal vez 3 días, ¿ok? Pero aquí lo importante es estar destetando a todas el mismo día. Si estamos destetando con lactancias de 3 semanas, entonces 3 semanas son 21 días. A lo mejor algunas puercas tengan 19 días en lactancia, tal vez algunas 18 días, unas 19, otras 20, otras 21, otras 22, otras 23 días. Pero estamos destetando a las 3 semanas, ¿sí? Y esto quiere decir que con el destete que nosotros estemos haciendo, cuando nosotros estamos retirando a los lechones de la cerda, ya quedamos que deja de haber prolactina. Entonces la prolactina estaba inhibiendo a FSH y LH,
se despiertan los ovarios y se empieza a generar preferentemente primero FSH, ¿sí? Para que entre jueves, viernes, sábado, domingo, llevamos 4 días, y al quinto día, lunes, que es día de trabajo, entonces podemos estar inseminando a nuestras puercas. ¿Por qué no queremos inseminar en fin de semana? Porque en primer lugar, el trabajo en granjas de cerdos es muy demandante, ¿sí? Entonces queremos tener el finecito de semana para nosotros. Eso quiere decir que si destetamos los jueves, no tenemos que estar inseminando en el fin de semana, sino nos podemos dedicar nuestro fin de semana a la familia o irnos a Cuernavaca, Acapulco, qué sé yo, ¿sí? O descansar de plano. Por eso es que una propuesta es destetar los jueves. Cuando estamos destetando a todas en grupo, a toda esa maternidad, lo que estamos haciendo es una sincronización también, pero sin estar utilizando ningún producto, ¿sí? Es una sincronización totalmente natural. ¿Por qué? Porque le estamos quitando a los lechones, ¿ok? Bien, el celo se puede estar presentando de repente desde el tercero, cuarto o quinto día. A lo mejor el celo puede estar entrando en el tercer día, pero son cerdas, aquí sí habría que tener mucho cuidado, son cerdas que a lo mejor tenían un tamaño de camada muy pequeño y que a lo mejor estaban en muy buena condición, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado. Pero puede también haber cerdas muy, muy delgadas. Ahora, ¿por qué también queremos destetar los jueves? Porque en el fin de semana las únicas personas que están son a lo mejor pues los que están ahí de vigilancia, son los que a lo mejor están de tercer turno y que a lo mejor y de repente no son tan habilidosos para estar inseminando. Y entonces por eso queremos tener al personal cuando las puercas están en celo, al personal o a los inseminadores que precisamente lo están haciendo y que le dedican tiempo y todas las habilidades para hacer esa actividad, y no en fin de semana, porque si no, de lo contrario, nuestros presupuestos, como podría ser el porcentaje de fertilidad o el tamaño de camada para el siguiente parto, se nos pueden empezar a bajar, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo otra persona, una persona que a lo mejor no está entrenada, a lo mejor es el velador, qué sé yo, ¿ok? Sin embargo, también puede haber cerdas con buena condición corporal y que no están presentando celo en la primera semana post-destete. Pero ustedes dicen, hombre, si tiene buena condición corporal, ¿y por qué no entró en celo después del destete? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Ok, lo que pudo haber pasado es que obviamente, y no nos dimos cuenta, presentaron celo en la maternidad. ¿Por qué presentaron celo en la maternidad? Porque tenían un tamaño de camada muy pequeño, o todos los lechones que tenían en la lactancia eran de bajo peso y entonces no había demasiado estímulo. A lo que voy es que ya no había tanta prolactina, ya no había tanta leche, y entonces lo que ocurrió es que la puerca pudo haber entrado en celo en la maternidad. Tenían camadas pequeñas, menos de 8 lechones, y a lo mejor esos lechones eran de bajo peso, débiles, no tenían tanta capacidad de succión al amamantarse. Y obviamente, también podemos, esta es una estrategia que en algunas granjas se hace, destetar parcialmente, ¿sí? A lo mejor tenemos lactancias de 4 semanas. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Tenemos lactancias de 4 semanas. Destetamos a la tercera semana. Los más pesados, los más pesados. Eso implica, cuando tenemos lactancias de 4 semanas y destetamos a la tercera semana a los más pesados, ¿sí? Y los mandamos a lo mejor a sitio 2
o en la misma granja, en fin. Eso implica que entonces le estamos dando chance a los que se están quedando, que son más ligeros, ¿sí? Para que tengan mayor cantidad de leche. Pero también como va a disminuir el efecto de la succión y el amamantamiento, lo que podemos hacer es cuando estamos destetando de manera parcial a la mitad de la camada, incluso podemos estar metiendo aún, óiganme bien, ustedes van a pensar, este cuate ya se está jalando de los pelos, ¿no? Podemos meter al semental a la maternidad en la tercera semana y estar paseando sementales, haciendo rotación de berracos cuando estamos implementando esto. Cuando estamos implementando un destete parcial, podemos estar después metiendo sementales en la maternidad. ¿Y qué creen? Que aun cuando está todavía en lactancia la cerda, puede presentar celo y es un celo totalmente ovulatorio y ahí le estaríamos ganando tiempo al tiempo. Y si nos está entrando en celo con ese destete parcial que estamos haciendo, quiere decir que la hembra está perfectamente capacitada, que está en buena organización con sus hormonas, que está bien adaptada, que está bien destetada, bien manejada, ¿ok? Y le estaríamos ganando tiempo al tiempo, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que a lo mejor fueron cerdas que no estuvimos nosotros revisando, y que obviamente esas puercas entraron en celo y ya se les pasó el celo, tenían una buena condición y ya se les pasó el celo. Al tener menor estímulo de succión, se inicia su actividad ovárica y el personal, pues obviamente, a lo mejor de repente no se percata de ello, pues porque el maternero a lo mejor no estaba en eso, o no estaba pensando en que a lo mejor la puerca pudiera entrar en celo. Normalmente no se ven los celos en las maternidades, pero puede ocurrir por eso, ¿sí? Porque tenía buena condición, un tamaño de camada pequeño, menos de 8 lechones, y a lo mejor esos lechones con pesos ligeros, no tan pesados, ¿sí? Y puede entrar en celo la cerda. Ok. Una vez que las primerizas, que esta puerca de reemplazo, que ya nosotros dispusimos que la podemos pasar a sitio 1 o a la granja ya después de su cuarentena, deberán de ser manejadas de manera tal que no se restrinja su potencial productivo. Entonces, debemos de, seguirle dando un adecuado consumo de alimento. La aclimatación a la jaula también va a ser importante, o si es corral, no más de 10 o 12 cerdas por corral con arete doble, ¿sí? Si las vamos a meter en corral, importante, que sean o puras hembras de reemplazo, y si no vamos a meter puras hembras de reemplazo, las vamos a meter también con hembras adultas, que sea la mitad y la mitad, para que haya un equilibrio. Si se van a pelear, pues así como que las puercas de reemplazo se unen en contra de las grandotas y como que la pelea es un poco más equilibrada, ¿ok? La exposición al macho va a ser importante, rotación de berracos, el peso corporal al momento del servicio, ya lo hemos manejado, peso corporal ganado en gestación también, lo vamos a ver cuando pasemos al siguiente tema, en gestación, cuánto deberán de estar ganando las puercas, y el manejo en su primera lactancia. Todo esto va a ser básico para la permanencia de esa hembra de reemplazo. Todo esto determina el potencial productivo durante la vida útil de la hembra y nos puede estar durando hasta el quinto parto. Ya les comentaba yo que el mayor porcentaje de productividad de las puercas está entre el tercero y quinto parto, ¿ok? Entonces, una buena producción tiene las siguientes bases: alimento, que haya disponibilidad de alimento, agua, al menos 2 sitios para beber, o si son jaulas individuales,
que cada una tenga también su bebedero, aire y temperatura y humedad óptima, a una temperatura entre 18 y 22 grados centígrados, que es su zona termoneutral. Si estamos en corral, un espacio adecuado y proporcionado, por lo menos 1,5 metros para las cerdas en corral. Si empezamos a reducir el espacio en los corrales, también la puerca va a empezar a reducir su fertilidad, no va a expresar todo su potencial. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Hasta aquí. ¿Nada? ¿Todo Parece está que bien? no, profesor. ¿No? Bueno. Ok. Hasta aquí llego. Profe, Mande.